Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en Extremadura en convocatoria ordinaria en junio del 2022. Como siempre, os voy a dejar aquí las condiciones bajo las que tenéis que hacerlo el ejercicio y en qué consiste, básicamente. Para hacer el vídeo aquí, leedlo si os interesa. Yo ya voy a comenzar a realizar todos los ejercicios propuestos. Y comenzamos con el primero que me dice lo siguiente. Me dan tres matrices A, B y C y me piden calcular X, solución de una ecuación matricial que viene dada por la expresión A por X más C igual a traspuesta de B menos 2 por X. Bueno, como siempre, para poder despejar X tengo que tener todo lo que tiene X en un miembro y todo lo que no tiene X lo voy a pasar al otro miembro. Así que el menos 2X que está restando a la derecha lo voy a pasar sumando a la izquierda y el C que está sumando a la izquierda lo voy a pasar restando a la derecha, obteniendo esta igualdad. A por X más 2X igual a traspuesta de B menos C. Ya tengo la X agrupada en el primer miembro. Para tenerla en una sola expresión, le voy a sacar factor común a la X. Fijaros que la X multiplica a la matriz A por la izquierda y a la matriz 2i por la izquierda en el otro sumando. Entonces el factor común que tengo que multiplicar por X es A más 2i. A más 2i por X. Así es como se saca el factor común. Y fijaros que hay que sacarlo por la izquierda porque el producto de matrices no es conmutativo. Eso es importante. Si yo pusiera X por A más 2i en ese orden, estaría mal la factorización. También otra cosa importante es que cuando la matriz está multiplicada por un escalar, a la hora de factorizarlo, como en este caso, siempre tiene que ir multiplicado el escalar por la matriz de identidad del orden de la matriz correspondiente, en este caso de orden 2 por 2, porque no tiene ningún sentido sumarle a la matriz A, que es una matriz 2 por 2, sumarle un escalar. Esa operación no está definida. Sin embargo, sí está definida A más 2i. A más 2i es una suma de matrices con el mismo orden, ambas 2 por 2. Bueno, una vez que ya tenemos esta igualdad, ahora para despejar la X, lo único que tenemos es que cancelar el A más 2i. Para cancelar la matriz A más 2i multiplicaremos por la izquierda por la inversa de dicha matriz, es decir, por la inversa de A más 2i. Así que al multiplicar por la inversa, la A más 2i se cancela a la izquierda y a la derecha me queda inversa de A más 2i por BT menos C, siempre utilizando paréntesis porque estoy multiplicando por la inversa todo el conjunto de las matrices que me quedan por la derecha, es decir, esta suma. Así que el problema ya está resuelto en cuanto a la expresión de X. Para ver cuál es exactamente, para dejarlo en forma matricial, tengo que averiguar estas matrices y realizar las operaciones indicadas. Así que lo primero que tengo que hacer es la inversa de A más 2i. Para hallar la matriz inversa de A más 2i, lo primero que vamos a ver es quién es A más 2i. Pues A más 2i es la matriz A más el doble de la identidad. Aquí lo tengo. Esto es una suma de matrices, no tiene mayor complicación. Tener en cuenta que al multiplicar el escalar 2 por la matriz 1001 tenemos la matriz 2002. Así que sumando me va a quedar la matriz finalmente 1225. Esto sería A más 2i. Para hacer la inversa de una matriz, la voy a hacer por determinantes, por adjuntos. Primero hacemos el determinante y el determinante es 5 menos 4, 1 por 5 menos 2 por 2. Ese es el determinante de ambas dos y, es decir 1. Una vez que tengo el determinante, como ya es distinto de cero, puedo seguir el proceso porque sé que la condición necesaria y suficiente para que la matriz tenga inversa es que el determinante sea distinto de cero. El siguiente paso es calcular la matriz adjunta de A más 2i. Para calcular la matriz adjunta de A más 2i, sabéis que hay que ir a la matriz original, A más 2i, eliminar la fila y la columna, por ejemplo, el adjunto del 1, eliminar la columna que contiene el 1 y la fila y hallar el determinante de lo que me queda, del menor complementario que me queda, que en este caso el 5. Así que el adjunto del 1 es el 5. Para el adjunto del 2, lo mismo, elimino fila y columna y obtengo un 2, cuyo adjunto es el menos 2, porque cambia de signo porque el 2 ocupa la fila 1, columna 2. Si la fila y la columna suman impar, el adjunto, el menor complementario, cambia de signo y el adjunto se convierte en menos 2. Ocurre lo mismo con este 2. Si yo elimino la fila y la columna del 2, me queda otro 2. Pero este elemento, ¿qué posición ocupa? Fila 2, columna 1. La suma 3, impar. Entonces cambia de signo. Sin embargo, el 5, el adjunto del 5 es eliminar su fila y su columna y me queda como menor complementario el 1 que mantiene el signo porque la fila 2, columna 2 suma par. Bueno, esto es como se calcula la matriz adjunta.
El siguiente paso es calcular la traspuesta de la matriz adjunta. Para calcular la traspuesta de la matriz adjunta es convertir las filas de la matriz anterior en columnas, es decir, que la fila 5 menos 2 se convierte en la columna 5 menos 2 y la segunda fila menos 2, 1 se convierte en la segunda columna menos 2, 1. Entonces ya tengo la traspuesta. Y por último, ya obtenemos la inversa dividiendo todos los elementos de la traspuesta de la adjunta, que es lo que acabamos de obtener, dividiéndolo entre el determinante. Pero como el determinante era 1, al dividir entre 1 esto no se altera, por lo tanto esta matriz va a coincidir con la inversa, que es lo que estoy buscando desde el principio. Bueno, esto es una forma de calcular la matriz inversa por adjuntos. Otra forma es por el método de Gauss. El método de Gauss os lo dejo aquí hecho. Consiste en lo siguiente: parto de la matriz 1, 2, 2, 5 y a la derecha pongo la matriz identidad. Pues mediante operaciones elementales con filas, es decir, sumando una fila el múltiplo de otra, etcétera, se trata de pasar la matriz identidad a la izquierda y lo que me va a quedar finalmente a la derecha, pasar la matriz inversa. Por ejemplo, si yo quiero obtener la matriz identidad aquí a la izquierda en el 1, 2, 2, 5, lo primero que tendría que obtener es un 0 donde se encuentra este 2. Para obtener un 0 donde se encuentra este 2 hago la operación elemental fila 2 menos el doble de la fila 1. Si hago la fila 2 menos el doble de la fila 1 me queda 2 menos 2 por 1, 0. Ya tengo el 0 ahí. 5 menos 2 por 2, 4. Tendría un 1 ahí. Es decir, me va a quedar esta nueva matriz al hacer esta operación. Entonces, observar que ya tengo el 1 en la diagonal. Solamente me queda hacer un 0 donde está el 2. Para hacer un 0 donde está el 2, lo que hago ahora es a la fila 1 le resto el doble de la fila 2. Y si a la fila 1 le resto el doble de la fila 2, aquí me va a quedar en la fila 1 convertida en 1, 0, 5 menos 2, 0, 1 menos 2, 1. Entonces ya he llegado a la matriz identidad a la izquierda y lo que me queda a la derecha, que es, fijaros que es la matriz inversa, que es la que me daba por el método anterior, me tiene que dar, evidentemente, me tiene que dar lo mismo. Bueno, este es el método de Gauss. Os lo dejo de las dos formas por si queréis hacer, si alguien lo hace de otra forma, ¿no? Y por último me queda averiguar x es la inversa de la matriz, que ya la tengo calculada, por bt menos c. La traspuesta de b menos c, aquí la tengo aparte calculada. La traspuesta de b, como b es una matriz 3 por 2, la traspuesta de b es una matriz 2 por 3. Es decir, las filas se convierten en columnas al hacer la traspuesta, o las columnas se transforman en filas, como queráis verlo. Le resto C y tengo dos matrices del mismo orden que pueden ser restadas. Su resultado es el resultado de la resta, aquí la tengo. Bueno, pues entonces tengo que multiplicar la matriz inversa, que era 5 menos 2 menos 2, 1, por esta nueva matriz. Y el resultado de este producto, ya sin detenerme a explicar de dónde lo tengo, ya sabemos cómo se multiplican matrices, me da esto que sería el resultado final del ejercicio. Ya sería la matriz X expresada en su forma matricial. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Me da una matriz de orden 3×3 con una incógnita X en dos de sus elementos. Y me piden que determine para qué valores de X no existe la matriz inversa de A. Recordar que para que exista una matriz inversa, la condición necesaria y suficiente es que el determinante sea distinto de 0. Entonces voy a ver para qué valores de A esto es 0. Para dichos valores no existirá la matriz inversa de A. Entonces el determinante de A lo hago por la regla de Sarrus, obteniendo esta expresión de grado 2 en X. Os recuerdo que la regla de Sarrus es matriz, se coge los elementos de la diagonal principal, 2 por X por menos 2 es menos 4X, 0 por 0 por 0, pues solo se coge los paralelos a la diagonal principal y por el vértice opuesto, sería 0 por 0 por menos X, eso es 0, y 1 por 3 por 1, 3 más 3. Y ahora se hace lo mismo con la diagonal secundaria, pero cambiando a todo de signo. Sería 1 por x por menos x al cuadrado. Como por la diagonal secundaria cambia de signo, quedaría más x al cuadrado. Luego por la paralela sería 0 por 1 por menos 2, 0, y por la otra paralela 0 por 3 por 2, 0. Es decir, que me queda esto. Este sería el determinante. Para ver dónde esto es igual a 0, es una ecuación de segundo grado que la resuelvo por la fórmula tradicional y obtengo los valores 1 y 3, x igual a 1 y x igual a 3. Es decir, que para x igual a 1 y para x igual a 3, la matriz inversa no existe. Para los restantes, evidentemente, sí existe. Y me pide en el apartado B que calcule la inversa para x igual a 2. Como x igual a 2 no es ni 1 ni 3, evidentemente para x igual a 2 la inversa existe. Y
vamos a calcularla. Entonces, ¿quién es A? La matriz A para x igual a 2. Para x igual a 2 sustituimos x en 2 en la matriz A y obtenemos el determinante. El determinante es sustituir, como ya lo hemos calculado en general para x, ahora sustituyo x por 2 en la expresión y me queda menos 4 por 2, menos 8. Menos 8 más 3, menos 5. Y menos 5 más 2 al cuadrado es menos 5 más 4, que es menos 1. De ahí obtengo el determinante de A. Es decir, no hace falta que calculéis otra vez por Sarrus, sustituyendo aquí por 2, porque la tenéis aquí, el determinante lo tenéis en general, ¿no? Basta sustituir por 2 ya en la expresión final. Bien, entonces me da menos 1. El siguiente paso es la matriz adjunta de A. Para la matriz adjunta de A, aquí tengo los adjuntos de la matriz. Por ejemplo, para el adjunto del 2, elimino fila y columna y me queda el menor complementario formado por las filas x0 y 3 menos 2. Bueno, recordar ahora que x es igual a 2, por tanto sería el menor 2, 0, 3 menos 2. Y con el mismo signo no cambia. ¿El signo por qué no cambia? Porque estamos hablando de que el 2 está en la fila 1, columna 1, y suman la fila y la columna suman par. Sin embargo, cambian. Fijaros cómo cambian los menores complementarios en esta posición, que es la fila 1, columna 2, en esta, que es la fila 2, columna 1, en esta, que es la fila 2, columna 3, y en esta, que es la fila 3, columna 2, donde la fila y la columna suman impar. Bueno, pues entonces dejo aquí indicado aquí los adjuntos y la resolución de estos menores, que son de orden 2, es muy sencilla. Es diagonal principal menos diagonal secundaria, teniendo en cuenta los signos que tienen. Finalmente me da esta matriz adjunta. Luego tengo el siguiente paso, es transponer la matriz adjunta. La traspuesta de la matriz adjunta es cambiar filas por columnas o columnas por filas, aquí la tenemos. Y por último, dividir por el determinante, es decir, dividir todos los elementos por menos 1. Eso va a cambiarme de signo todos los elementos de esta matriz, obteniendo la matriz inversa. Pues yo tengo la matriz inversa. A continuación os dejo el cálculo de la matriz inversa por el método de Gauss, esta misma matriz por el método de Gauss. Parto de la matriz original, cuya inversa quiero calcular. A la derecha la matriz identidad, como expliqué en el ejercicio 1. Lo que pasa que ahora es de orden 3×3 y aquí os voy poniendo las operaciones elementales que hay que hacer para convertir la matriz de la izquierda, la matriz 3×3 de la izquierda, en la matriz identidad. Y voy obteniendo estas nuevas matrices. Eso hacerlo vosotros, ahora ya no lo explico, ya lo expliqué en el apartado 1, obteniendo finalmente la matriz identidad que me llega aquí cuando he obtenido previamente la matriz identidad, esta es la inversa, obteniendo la inversa aquí, cuando he obtenido previamente la matriz identidad a la izquierda. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Resolver el siguiente sistema de ecuaciones. Bueno, pues también lo voy a hacer por el método de Gauss, ahora lo voy a explicar. Escribo la matriz ampliada y resolverlo por el método de Gauss consiste en obtener a partir de esta, mediante operaciones elementales, obtener una matriz escalonada, es decir, hacer ceros por debajo de los elementos de la diagonal, es decir, los elementos A1, 1, A2, 2 y A3, 3, es decir, obteniendo un 0 en el 1, en el 4 y en el 3. Voy a tener ceros en el 1, en el 4 y en el 3, y para ello, para obtener un 0 en el 4, lo que hago es lo siguiente. Hago esta operación, multiplico, como aquí tengo un 3, multiplico 3 por la fila 3, aquí tendría 12. Y a eso le resto 4 por la fila 1, obtendría menos 12. 12 menos 12, 0. Aquí tengo las operaciones que tengo que hacer, repito. La tercera, la fila 2, a ver, creo que lo dije mal, ¿no? La fila 2 la multiplico, bueno, es que empiezo haciendo un 0 en el 1. Si quiero hacer un 0 en el 1, multiplico por 3 la fila 2 y le resto la fila 1, que es lo que tengo aquí. Y si quiero hacer un 0 en el 4, que fue lo que dije anteriormente, multiplico la tercera fila por 3 y le resto la primera multiplicada por 4. Y obtengo estas dos nuevas filas, es decir, la fila segunda y la fila tercera, ahora quedan modificadas. El siguiente paso que quiero hacer ahora es obtener 0 donde está el 2 y donde está el 1. ¿Qué operaciones tengo que hacer? Pues tengo que hacer la siguiente. Para hacer un 0 donde está este 1, a la fila 3 le resto la fila 2, obteniendo 1 menos 1, 0. Y estos ceros siguen igual, no se deshacen. Y entonces esto sería lo que obtengo. Ahora voy a hacer un 0 donde está el 2. Para hacer un 0 donde está el 2, a la fila 1 le resto el doble de la fila 2. Bueno, perdón,
ya no hace falta hacer un cero. ¿Por qué dije que iba a hacer un cero aquí? Ah, no, bueno, para hacer un cero aquí no es necesario porque aquí ahora no estoy calculando la inversa, sino que quiero escalonar la matriz. Y la matriz al llegar aquí ya está escalonada. Fijaros que yo he tenido los ceros debajo de la diagonal, que es donde quería. Entonces, ¿cuál es el sistema asociado a la nueva matriz? El sistema asociado a la nueva matriz ahora sería, para la tercera fila, la ecuación sería la 9z igual a 9. Sería 0 por x más 0 por y más 9 por z igual a 9. 9 por z igual a 9, z igual a 1. Subimos ahora a la segunda fila me queda 1 por i menos 7 por z igual a menos 6. Esa sería la ecuación que tengo, pero z vale 1, entonces me queda que 1 por i menos 7 por 1, que es menos 7, igual a menos 6. El 7 pasa sumando, i es igual a 7 menos 6, i igual a 1. Y ahora subo a la primera fila, sería 3x más 2y más z igual a menos 3, pero sustituimos y por 1 y z por 1, y obtengo 3x más 2 más 1 igual a menos 3. El 3 pasa restando aquí, menos 3 sería 3x igual a menos 6, x igual a menos 2. Y ya tendría resuelto el sistema. Son dos pasos, por el método de Gauss sale muy fácil. El siguiente ejercicio. En un taller de decoración se venden espejos y cuadros con un beneficio de 120 euros por cada espejo y 180 euros por cada cuadro. Dispone para la venta de 45 artículos en total, entre ambos productos, que previamente ha fabricado necesitando 1 hora para la fabricación de cada espejo y 4 horas para elaborar cada cuadro, con una disponibilidad de como mucho 60 horas. Calcula el número de espejos y cuadros que debe vender para hacer máximos los beneficios, así como el valor de dichos beneficios máximos. Bien, en primer lugar, este es un problema de programación lineal. Vamos a definir las incógnitas del problema, que serían el número de x es el número de espejos e y el número de cuadros. Una vez definidas las variables, vamos con las restricciones. La primera es la restricción trivial, es decir, el número de espejos y el número de cuadros a fabricar ha de ser un número mayor o igual que 0, un número entero mayor o igual que 0. Esa sería la primera restricción. Y la función objetivo es que el beneficio sea máximo, es la función beneficio, y el beneficio viene determinado por 120 por x, porque cada espejo vale 120 euros, y que el beneficio que me produce cada cuadro es de 180 euros, así que 120x más 180y sería la función beneficio o función objetivo. Como dije, las restricciones, aquí las tengo, x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, eso son las restricciones triviales. Ahora me dice que dispone de la venta de 45 artículos en total entre ambos productos. Eso quiere decir que x más y no puede superar los 45, que es lo máximo de lo que dispone. Así que la primera restricción es que x más y sea menor o igual a 45. Y ahora vamos con la restricción de las horas para la fabricación de los artículos. Me dice que cada espejo requiere 1 hora para su fabricación. Como tengo x espejos, el número total de horas será x. Y, sin embargo, cada cuadro requiere 4 horas para elaborarse. Por lo tanto, como tengo y cuadros, el número de horas totales son 4i. Ahora, para los cuadros, el total de horas para todos los artículos son x más 4i, pero me dice que se disponen como mucho de 60 horas, es decir, que 60 sería una cota superior para las horas, por lo tanto la restricción es que x más 4i sea menor o igual que 60. No hay más restricciones, así que voy a dibujar la región factible. Para dibujar la región factible la voy a dibujar sobre el primer cuadrante porque x es mayor o igual que 0 e y mayor o igual que 0, es decir, la región factible se va a ceñir al primer cuadrante. Y voy a dibujar la recta x más y igual a 45. La recta x más y igual a 45, aquí la tengo. Le doy valores, si y vale 0, x vale 45, pasa por este punto, y si y vale 0, x vale 45, aquí pasa por el 0, 45, que estaría en este punto, es una línea recta. Y ahora, ¿para qué valores del plano satisface la desigualdad? Pues, por ejemplo, cojo uno que esté por debajo de la recta, el 0, 0, y vemos que 0 más 0 me da menor o igual que 45, es solución, entonces son los que están por debajo. Como me ciño al primer cuadrante, tendría los puntos que están dentro de este triángulo rectángulo. Pero ahora voy a dibujar la otra restricción. Y la otra restricción, x más 4 igual a 60, dicha recta, aquí la tengo, sería esta, con más o menos pendiente en este caso. Y resulta que también los valores que verifican la desigualdad son los que están debajo de dicha recta. Como se tienen que solapar con los anteriores porque tienen que verificarlos al mismo tiempo las dos restricciones, la región factible es la región determinada por este cuadrilátero irregular que aparece aquí,
que lo voy a sombrear, delimitado por los vértices A, B, C y D. Para calcular el número de espejos y de cuadros que debe vender para hacer máximos los beneficios, cuando en los problemas de programación los máximos y mínimos de la función objetivo dentro de la región factible se van a verificar en los extremos. Así que tengo que calcular primero, los extremos, los vértices. Así que voy a calcular los vértices. Calculo el vértice A, que es la intersección del eje de la SIS, que es x igual a 0 con la recta x más 4y igual a 60. Es el punto de corte. Si x vale 0, 4y es 60 y por tanto y es igual a 15. Así que el punto es el 0,15. Ese es el punto A, 0,15. El punto B es la intersección de las dos rectas x más y igual a 45 y x más 4 igual a 60. Esto lo puedo hacer por reducción, restamos la segunda a la primera y las x se anulan, 4y menos y 3y, 60 menos 45, 15, 3 igual a 15 igual a 5. Si es igual a 5, x es igual a 40, entonces el punto es el 40, 5. Fijaros que esto sale sin escribir nada, ¿eh? Ya no escribo la solución de estos sistemas porque son sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas sencillísimos que los podéis resolver de una forma inmediata, ¿no? por el procedimiento que más os guste. Yo lo estoy haciendo por reducción. Y el C es la intersección del eje de las x que tiene por ecuación igual a 0 con la recta x más igual a 45. Si vale 0, x es igual a 45, entonces es evidente que la solución el punto es el 45, 0. Y por último el D, que es el 0, 0. Ya se ve en el dibujo que es el 0, 0. El 0, 0 en realidad como solución no va a interesar porque 0, 0 supone no fabricar ni un espejo ni un cuadro, y con lo cual el beneficio máximo es imposible obtener, ¿no? Así que si queréis lo podéis poner, podéis poner que D es 0, 0, pero realmente el beneficio obtenido en ese punto va a ser nulo. Y una vez que ya tengo los vértices cuya posible solución son estas, voy a ver entonces ¿cuál es el beneficio obtenido en en esos puntos? Así que empezamos con f de a. F de a es sustituir x por 0 e y por 15 en la función objetivo. Al sustituir me da 2.700, sería euros, 2.700 euros de beneficio en la solución 0,15. En la solución B, 45. En la solución B es 120 por 40 más 180 por 5, cuyo resultado es 5.700 euros. Y en la solución C es 120 por 45 más 180 por 0, cuyo resultado es 5.400 euros. Bueno, es obvio que el que me produce mayores beneficios es la solución 45, la solución B. Por lo tanto, ¿qué puedo afirmar? Que para que el beneficio sea máximo tengo que fabricar 40 espejos y 5 cuadros. Y el beneficio máximo obtenido, el valor del beneficio máximo obtenido, que es lo que también me está pidiendo finalmente el problema, es 5.700 euros. Eso sería, ahí tengo marcadas las soluciones del problema de programación lineal. Un programa de programación lineal muy sencillo. Pasamos al problema siguiente. Me dan una función definida a trozos que representa los beneficios de una empresa en miles de euros, donde BDT durante los primeros 10 años dependen del tiempo transcurrido en años desde su creación, según la función dada por, bueno, entonces me dan una función BDT definida desde 1 hasta 10. Por lo tanto, el dominio útil de esta función es de 1 a 10. Lo que pase antes del 1 y después del 10 no me interesa para nada. Y me pide que calcule A y B sabiendo que la función es continua y que en el año 8 tuvo unos beneficios de 16.000 euros. Bueno, si la función es continua, como son polinomios, tanto la primera expresión como la segunda son polinomios, los polinomios sabemos que son continuos en todo R, en particular son continuos en todos los puntos en los que está definido el trozo, que en este caso es desde 1 hasta 6, ¿no? Y lo mismo ocurre con BT, que es desde 6 hasta 10, es continua, pero el punto donde puede presentar problemas es el punto de cambio, que es en el 6. Entonces aquí lo único que nos interesa es que sea continua en t igual a 6, porque en el resto sabemos que lo va a ser. Y para que una función sea continua en t igual a 6, tiene que verificarse que la imagen del 6 tiene que ser igual al límite de la función cuando t tiende a 6. Pues vamos a hallar b de 6. b de 6 es... Sustituimos 6 toma valores en la expresión b por t, porque el 6 está incluido en el dominio mayor o igual que 6, menor o igual que 10. Así que b de 6 va a ser 6 por b. 6 por b, eso es b de 6. Y ahora vamos a calcular el límite cuando t tiende a 6 de b de t.
Y el límite cuando t tiende a 6 de b de t lo tengo que distinguir por la derecha y por la izquierda, porque 6, dependiendo de si tiende por la derecha, se toma bt la función, y si tiende por la izquierda, la función que hay que tomar es t cuadrado menos 8t más 2a. Cuando tiende por la derecha, b por t, 6b, y cuando tiende por la izquierda, se sustituye 6 por el t al cuadrado menos 8t más 2a. Sería 36 menos 48 más 2a. Y 36 menos 48 más 2a es menos 12 más 2a. Bien, como tienen que ser iguales para que la función sea continua, se tiene que dar que menos 12 más 2a tiene que ser igual a 6b. Si 2a menos 12 es igual a 6b, 2a menos 6b es igual a 12. Y si 2a menos 6b es igual a 12, simplificando la ecuación, dividiendo todo por 2, queda que a menos 3b igual a 6. Entonces, de momento tengo una ecuación con dos incógnitas, con a y con b. Necesito otra ecuación para resolverla, y la otra ecuación me va a venir determinado por el otro dato. El otro dato que me dice que en el año 8 obtuvo unos beneficios de 16.000 euros. Eso quiere decir que la imagen del 8, es decir, b de 8, porque t es el año, y ahora t es 8, tiene que ser igual a el beneficio. Pero el beneficio, fijaros que me viene dado en miles de euros. Por lo tanto, si el beneficio son 16.000 euros, la función b de 8 tiene que ser igual a 16. b de 8 tiene que ser igual a 16, no igual a 16.000. Entonces, esta es la otra condición. Pues si b de 8 es igual a 16, ¿quién es b de 8? b de 8 también toma sus valores entre 6 y 10, por lo tanto b de 8 es 8 por b. 8 por b tiene que ser igual a 16. Aquí inmediatamente ya tengo b despejado, puesto que b es igual a 2. Ya tengo el valor de b, y como b es igual a 2, me voy a la ecuación anterior obtenida a partir de la continuidad, y tengo que a es igual a 6 más 3b, es decir, a 6 más 6, a es igual a 12. Con lo cual ya tengo resuelto el ejercicio. También es un ejercicio muy sencillo. Pasamos al siguiente ejercicio, que es un problema de análisis también. Me dice el precio de cierto perfume en euros depende del porcentaje que contiene de la esencia de cierta flor, X, en tanto por ciento. Es decir, X representa el porcentaje en tanto por ciento del contenido de la flor, de acuerdo con esta función. Bien, me dan la función, que es un polinomio de grado 3, definido entre 0 y 4, es decir, el dominio útil es entre 0 y 4. Se pide determinar, razonando las respuestas, para qué porcentajes alcanza este perfume sus precios máximo y mínimo, y a cuánto ascienden estos precios. Bueno, si me piden los precios máximo y mínimo, me están pidiendo los extremos, es decir, los máximos y mínimos absolutos de la función p de x. Para hallar los máximos y los mínimos absolutos de la función p de x, lo primero que vamos a hacer son los máximos y los mínimos relativos. Eso se hace con la derivada. Hacemos la derivada. Bueno, escribimos la función y ahora hacemos su derivada. Aquí tenemos la derivada, que es 12x al cuadrado menos 12x menos 24. Y la igualamos a 0 porque en los extremos sabemos que los extremos relativos, la derivada es igual a 0. Así que igualamos a 0 y tratamos de resolver esta ecuación de segundo grado. Podemos dividir todo por 12 para simplificarla, y me queda esta ecuación más sencilla, cuyas soluciones, ya sin pararme determinada, son, sin pararme ya muchos, es x igual a menos 1, es una raíz doble. Es el x igual a menos 1, perdón, no es una raíz doble, ¿eh? Las soluciones son menos 1 y 2. Menos 1 y 2. Lo hacéis bien por la fórmula de la ecuación de segundo grado, o bien observando que el producto de las soluciones es menos 2 y que la suma de las soluciones es el coeficiente de grado 1 cambiado de signo, ¿no? Bien, en cualquier caso, este paso es obvio, sabéis hacerlo, así que ya no me paro en el detalle. Bien, pues estos entonces son los puntos críticos. Para ver si son máximos o mínimos, podemos utilizar el criterio de la segunda derivada. Así que vamos a hacer la segunda derivada. Bueno, aquí yo no lo voy a hacer no, parece ser que no lo hago por el criterio de la segunda derivada, lo voy a hacer por crecimientos por crecimiento y decrecimiento. Como tengo ¿qué hago? Como tengo los puntos críticos menos 1 y 2, lo que hago es, el menos 1 en principio no me sirve para nada porque está fuera del dominio útil. Observar que el dominio útil está entre 0 y 4. Entonces es el 2 el que me va a dividir el dominio útil en dos intervalos, desde 0 hasta 2 y desde 2 hasta 4. Son dos intervalos de monotonía, es decir, de crecimiento o de decrecimiento. Entonces, tengo que estudiar qué es lo que ocurre en 0, 2 y en 2, 4. Para estudiar lo que ocurre en 0,2, cojo un punto del intervalo 0,2, por ejemplo el 1, y veo cuál es el signo de la derivada. Y P' de 1
sustituyo en la derivada, la b' de 1 es 12 menos 24, me da negativo, me da menos 24. Si da negativo quiere decir que el p, la función p, decrece en el intervalo 0 a 2. O decrece o disminuye. El precio disminuye de 0 en los 2 primeros años, sería interpretado en el contexto del problema. De 2 a 4 cojo el 3 como referencia y calculo P' de 3. Y P' de 3, si sustituyo 3 aquí en la expresión de la derivada, me va a dar positivo. Entonces P aumenta. Si P hasta 0 a 2 disminuye y de 2 a 4 aumenta, en el 2 hay un mínimo relativo. ¿Qué se puede hacer por la segunda derivada, como os decía en un principio? Sí. ¿Cuál es la segunda derivada? La segunda derivada es 24x menos 12. 24x menos 12, la segunda derivada en 2 es 24 por 2 menos 12, es positivo. Si la segunda derivada en 2 es positivo, en x igual a 2 es un mínimo relativo, es lo que me dice el criterio de la segunda derivada. Bien, se puede hacer de las dos formas. Aquí lo he hecho calculando los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función precio. Bueno, entonces tengo un mínimo relativo. Pues bien, entonces, ¿qué puedo decir? ¿Que este es un mínimo absoluto? No lo sé todavía. Como el dominio útil está acotado, tengo que ver cuál es el precio en 0 en los extremos, es decir, en 0 y en 4, y compararlo con el precio en 2, que todavía no lo he calculado. Vamos a ver cuánto vale entonces el precio en 2. El precio en 2 es sustituir P por 2, X por 2 en la función precio, y al sustituirlo, ya lo tengo aquí hecho, me va a dar 50. Repito, sustituir 2 en la función, en 4x al cubo menos 6x al cuadrado menos 24x más 90, y da 50 euros. Es decir, que si la flor tiene un 2% de esencia, entonces, si el perfume tiene un 2% de esencia de dicha flor, el precio son 50 euros. ¿Cuánto vale P de 0? Que sería el primer extremo, es 90. P de 0, al sustituirlo aquí me da 90. Y P de 4 es 154. Entonces, ¿cuál es el precio máximo? El precio máximo es P de 4, 154. Y el mínimo coincide con el relativo, porque es 50 en 2, es en 2. Entonces se pide, razonando las respuestas, para qué porcentajes alcanza este perfume sus precios máximo y mínimo. Bueno, su precio mínimo lo alcanza en un porcentaje del 2%, el precio, y el máximo en un 4%. Entonces, el precio máximo son 154 euros, que se obtiene con un 4%, y el precio mínimo son 90 euros, que se obtiene con un porcentaje del 50 euros, perdón, que se obtiene con un porcentaje del 2%. Vale, pues ya estaría resuelto el ejercicio. Y pasamos al problema número 7. Determinar, razonando la respuesta, del área encerrada por la función f de x y el eje de las x entre 0 y 2. Bueno, esto es una función y el eje de las x. Para hallar el área delimitada por una función y el eje de las x, lo que tenemos que saber es esa función cómo se encuentra con respecto al eje, es decir, si está por encima o si está por debajo, desde 0 hasta 2. Para ello, lo que voy a ver es si corta el eje la función, porque si corta el eje, habrá una zona donde está por encima y habrá otra que está por debajo. Eso es lo que tengo que estudiar. Y para ver dónde se corta esta función al eje de las x, igual a 0 menos x al cuadrado más x. Resolviendo esta ecuación, saco factor común a menos x, que multiplica x menos 1. Esto se anula en x igual a 0 y en x igual a 1. Como el intervalo de estudios desde 0 hasta 2, lo que tengo que ver es qué ocurre desde 0 hasta 1, porque este 0 no me sirve para nada porque está en el extremo. Corta en el extremo aunque lo corte me da igual. Yo lo que quiero saber es dónde está por encima y por debajo. Si lo corta en el extremo, los intervalos que tengo que estudiar es desde 0 hasta 1 y desde 1 hasta 2. En 0, 1 y en 1, 2. Tengo que ver dónde está la función, si está por encima o está por debajo. Para ver si está por encima o por debajo, cojo un punto entre 0 y 1, por ejemplo un medio, y lo sustituyo por la función. Y calculo f de un medio, y resulta que f de un medio me da positivo. Si f de un medio es positivo, quiere decir que la función en el intervalo 0, 1 queda por encima del eje. Entonces f está por encima del eje de las x. En el intervalo 1, 2, cojo el 1,5, calculo la imagen de 1,5 o 3 medios, que es lo mismo que 3 medios, y me da negativo. Quiere decir que la función está por debajo.
Otra alternativa a este estudio analítico sería dibujar la función, dibujar el polinomio y observar que efectivamente en el intervalo 0,1 la función cae por encima y en el intervalo 1,2 cae por debajo. Y por lo tanto, pero una vez que esto yo lo estoy haciendo sin necesidad de hacer el dibujo, porque el dibujo, si no lo hago bien, también me puede confundir. Así que el área pedida es la integral desde 0 hasta 1 de la función que está por encima, es decir, de la función menos x al cuadrado más x, integral desde 0 hasta 1 de menos x al cuadrado más x, más la integral desde 1 hasta 2, pero como la función ahora está por debajo, le tengo que cambiar de signo, más la integral desde 1 hasta 2 de, y aquí cambio de signo a la función, a x al cuadrado menos x. Bueno, pues nada, resuelvo la primitiva, menos x al cubo partido por 3 más x al cuadrado partido por 2, por un lado, y la otra es x al cubo partido por 3 menos x al cuadrado partido por 2, entre los extremos de integración correspondientes, para el primero entre 0 y 1 y para el otro entre 1 y 2. Y ahora aplico la regla de Barrow, que es sustituir aquí en 1 menos sustituirlo en 0. Al sustituirlo en 0 se anula todo porque todo tiene x, entonces solamente me queda menos 1/3 más 1/2. Es que sustituir x por 1. Y aquí tengo que sustituir por 2, que es 8/3 menos 2, menos, y sustituir por 1, que es 1/3 menos 1/2. Bien, haciendo esta operación, esta suma de fracciones, el resultado final me va a dar una unidad al cuadrado, donde la unidad al cuadrado es, es un cuadrado determinado por los vectores del sistema de referencia ortonormal y j. Bueno, pasamos entonces al apartado B, que me pide determinar razonando la respuesta a las asíntotas de la función. Bueno, se trata de calcular las asíntotas de un cociente de polinomios, esto ya lo tenemos que saber sobradamente, y los candidatos a ser asíntota vertical son aquellos cuyo límite cuando x tiende a dicho valor me da infinito. Para que me dé un cociente infinito, en principio el denominador ha de ser 0. Y el denominador se anula cuando x es 0 o menos 1. Así que los candidatos a ser asíntotas verticales son 0 y menos 1. Para confirmar que son asíntotas verticales, tengo que ver que el límite cuando x tiende a 0 de la función me da infinito. Y efectivamente esto me da 3 partido por 0, que es infinito. Así que x igual a 0 es una asíntota vertical. La otra candidata es x igual a 1, ¿no? No dije menos 1, creo que dije menos 1, no es correcto, es 1. Aquí esto se anula en 0 y en 1, que ya lo vimos aquí al principio. Se anula en 0 y en 1. Entonces voy a ver qué ocurre con el 1. Límite cuando x tiende a 1 de g de x. El límite cuando x tiende a 1 de g de x es 3 menos 2, es 1 partido por 0. También es 1 partido por 0, infinito. Así que x igual a 1 es asíntota vertical. Cuando tenemos un cociente de polinomios que tienen igual grado el numerador y el denominador, va a tener asíntotas oblicuas. La asíntota oblicua es el límite cuando x tiende a infinito de la función. Y el límite cuando x tiende a infinito de esta función, como tienen el mismo grado, es el cociente entre los coeficientes de mayor grado. En este caso sería menos 2 entre menos 1. Menos 2 entre menos 1, 2. Así que y igual a 2 es una asíntota horizontal. No tiene asíntotas oblicuas. Si intentamos calcular la asíntota oblicua y igual a mx más n, m, que es la pendiente, os va a dar 0 y n os va a dar 2. O sea, la asíntota oblicua os va a dar esta asíntota, os va a dar la horizontal. Con lo cual estáis reiterando el resultado. No la va a tener. Para que un cociente de polinomios tenga asíntota oblicua, el grado del numerador ha de ser mayor en una unidad al grado del denominador. Acordaros de este detalle. Bien, pasamos al problema 8. En un kiosco de prensa, el 50% de los clientes compra prensa deportiva, el 15% prensa nacional y el resto prensa regional. El 20% de los clientes de prensa deportiva, el 40% de la prensa nacional y el 60% de la prensa regional son mujeres. Se pide, razonando la respuesta, calcular la probabilidad de que un cliente de dicho kiosco sea mujer. Bueno, tenemos un sistema completo de sucesos en primer lugar, que es la prensa formado por los sucesos. Compra de prensa deportiva, prensa nacional y prensa regional, porque aquí están todos los elementos del espacio muestral, porque me dice que los clientes me compran un periódico, compran otro y el resto, habla del resto, o un tercer periódico, ¿no? Entonces están todos, es un sistema, repito, es un sistema completo de sucesos. Así que si cojo una persona al azar, puede comprar la prensa deportiva, le voy a llamar D, a la prensa deportiva, puede comprar la prensa nacional, le voy a llamar N, al suceso N, y el resto de la prensa regional le voy a llamar R. Bien,
¿Con qué probabilidades? Pues si compra prensa deportivo es el 50%, la probabilidad es un medio, 0,5. La prensa nacional el 40%, 0,4. Perdón, la prensa nacional es el 15%, 0,15. Y el resto, la prensa regional. El resto es la diferencia de la suma de los anteriores a 1. ¿Cuánto suma esto? Esto es 0,65. 0,61 menos 0,65 es 0,35. Sería la prensa regional. Recordar que todas las ramas convergentes en un diagrama de árbol tienen que sumar 1. Sus probabilidades tienen que sumar 1. Esta entonces es la primera variable de estudio. Y la segunda variable es el suceso ser mujer o no ser mujer. Le voy a llamar M o H, mujer u hombre. Voy a esas dos alternativas. Aquí utilizo la notación M condicionado a D porque realmente este suceso que está aquí es condicionado. Esto es un poco redundante al hacer el diagrama. En realidad en ocasiones se omite la condición y queda solamente MH, MH, MH por abuso de lenguaje, ¿no? Pero aquí lo voy a escribir condicionado. Si lo queréis escribir sin condicionar, pues no pasa nada. Bueno, entonces, vamos a escribir entonces ahora los valores de probabilidad en estas ramas. Para los clientes de prensa deportiva, me dice que el 20% son mujeres. Entonces aquí sería 0,2. Me dice que son mujeres el 40% de los de prensa nacional. Entonces en esta rama sería 0,4. Y me dice que son mujeres el 60% de la prensa regional. Sería 0,6 en esta rama. Puedo completar las ramas poniendo aquí 0,8, o sea, 0,6 aquí y aquí 0,4, para que la suma de cada ramas convergentes me dé 1. Y me pide a calcular la probabilidad de que un cliente sea mujer. Esto es una probabilidad total. Me están pidiendo la probabilidad de que sea mujer, simplemente probabilidad de M. Probabilidad de que sea mujer independientemente de que prensa compren. Entonces me están pidiendo la probabilidad de M. Y la probabilidad de M, pues según el teorema de la probabilidad total, va a ser esta. Esta sería la fórmula de la probabilidad total. Que sin necesidad de recurrir a fórmulas, podemos ir aquí, vemos que M puede ser este caso, o puede ser este, o puede ser este. Y este caso sería 0,5 por 0,2 más, como estamos hablando de O, que son uniones. Además, uniones de sucesos incompatibles. Por lo tanto, sería la probabilidad de la unión sería la suma de las probabilidades. Sería 0,5 por 0,2, que sería este producto, más 0,15 por 0,4 y más 0,35 por 0,6. Todo eso me da 0,37, que sería la probabilidad pedida. Repito, teorema de la probabilidad total. Y el apartado B me dice calcula la probabilidad de que un cliente que sabemos que es hombre compre prensa regional. Si sabemos que es hombre, tengo una condición previa conocida. Entonces estamos hablando de una probabilidad condicionada. Me pide la probabilidad de que compre la regional, probabilidad de R condicionado a que es hombre, probabilidad de R condicionado a H. Esto es Bayes, o aplicando la fórmula de la probabilidad condicionado es la probabilidad de R intersección H partido por la probabilidad de la condición, que es H. La probabilidad de R intersección H, nos vamos al árbol R y H. Aquí lo tengo, siguiendo las líneas, es 0,35 por 0,4, porque aquí H sería 0,4. 0,35 por 0,4 y la probabilidad de H es el contrario de M. Ser hombre es el contrario de ser mujer y por lo tanto es 1 menos la probabilidad de M. Como la probabilidad de M es 0,37, el denominador sería 1 menos 0,37. Bueno, pues aquí tengo el resultado, 0,35 por 0,4, como os dije, partido por 1 menos 0,37. Esto me va a dar 0,22, con lo cual queda el problema resuelto. Y vamos con el ejercicio siguiente. El contenido de verdura de los botes de una marca de purés para bebés es una variable que se supone con distribución normal de variable típica 23 gramos. Vale, tenemos una variable aleatoria que es el contenido en gramos, X, contenido de la verdura en gramos, que es una normal, de media desconocida y de desviación típica 23 gramos. Se seleccionan al azar 121 botes. Tengo una muestra de 121, eso sería el valor de N, registrándose el contenido de verdura de dichos botes resultando una media de 146 gramos. Bien, estos 146 gramos sería la media de la muestra, sería la media muestral, que la representamos por X barra.
146 gramos. Hallar un intervalo de confianza al nivel de confianza del 95% para la cantidad media de verduras que contienen dichos botes de puré y razonar la respuesta. Bueno, aquí hay que calcular el intervalo de confianza para la media, viene dado por una fórmula. Y esa fórmula es X, la media muestral, más menos z alfa partido por 2. ¿Quién es ese z alfa partido por 2? Va a ser la medida característica, va a ser un valor de la variable que viene determinado en función del nivel de confianza, que es 1 menos alfa, que es 0,95. Se obtiene de la siguiente manera. Se calcula alfa a partir de esto y alfa partido por 2. Porque el z de alfa medios va a ser el valor de la variable cuya probabilidad acumulada sea 1 menos alfa medios. Entonces, si alfa es 0,05, tendría que ver quién es alfa medios. Alfa medios es 0,0, no está aquí escrito, alfa medios es 0,025 y 1 menos alfa medios es 0,975. 0,975. Y tengo que ver para qué valor de z alfa medios la probabilidad acumulada es 0,975. Voy a la tabla de la normal y 0,975, la probabilidad acumulada la tengo aquí, es 0,33. Ah, no, es que esta tabla, perdón, vamos a ver, vuelvo atrás. A ver, yo llego a alfa, ¿y por qué me detengo aquí en alfa y ya tengo z alfa medios 1,96? Porque en Extremadura, en esta comunidad autónoma, en el examen no me dan la tabla de la distribución normal, me dan esta otra tabla. Me dan en los valores de probabilidad acumulada ya para el valor directamente de alfa. Es decir, no tengo que calcular 1 menos alfa medios. No tengo que calcular ya calculo el z alfa medios directamente con el valor de alfa. Como resulta que el valor de alfa es 0,05, miro aquí alfa 0,0 en la columna del 5 y resulta que me da 1,96. Este es el valor de z, me da el valor de z de alfa medios aquí. Esto es una tabla distinta, ¿eh? Ese 1,96 sale de ahí. De acuerdo, entonces no es una tabla de la normal al uso. Esto es una excepción. Normalmente me suelen dar las tablas de la normal. Aquí no me la dan, me dan otro tipo de tabla. Bueno, para hallar z alfa medios. Bueno, pues una vez que tengo alfa medios, ahora calculo el intervalo. El intervalo que me piden al 95% es la media muestral más menos 1,96, que es el z alfa medios que comentábamos, por sigma partido por raíz de n. Y ya tengo, esto es el centro, 146 es el centro, y esta expresión que tengo aquí es el radio. Así que me queda 146 más menos, y el radio es 4,098. Si resto, tengo el extremo inferior del intervalo, y si sumo, obtengo el extremo superior del intervalo. Entonces el intervalo pedido es este que me aparece aquí. Repito, el inconveniente que presenta este ejercicio con respecto a la tabla que me dan. Bueno, pues ya estaría el ejercicio resuelto y pasamos al último. El último me dice que una cadena de supermercados tiene una plantilla de 3.000 cajeros, 4.000 reponedores y 1.000 transportistas. Se desea tener una muestra de 200 trabajadores para una encuesta sobre la satisfacción con el puesto de trabajo. Se pide, razonando las respuestas, apartado A. Atendiendo a razones de proporcionalidad, ¿cuántos cajeros, reponedores y transportistas debería seleccionar la empresa para la encuesta? Bueno, esto es bastante sencillo porque vamos con los cajeros, por ejemplo. Los cajeros tengo 3.000. En total hay 8.000 personas. Entonces la proporción de cajeros ha de ser 3.000 partido por 8.000. Eso es ser la proporción, pero como tengo que elegir 200, de esos 200 cajeros tiene que ser 200 por la proporción, es decir, 200 por 3.000 partido por 8.000. Es decir, que cajeros sería 3.000 partido por 8.000 por 200, que eso es igual a 600 entre 8, que me da 75. Bueno, esto también se puede hacer por una regla de 3. El que le guste la regla de 3 puede coger y decir, si 3.000 cajeros se corresponden con 8.000 personas, con 200 personas se corresponden X cajeros. Y de esa manera despejamos X, y aquí os va a salir precisamente 200 por 3.000 entre 8.000, os va a dar 75. Yo ya aprovecho la proporción que la tengo, que es la misma para
para todos los casos. Es decir, sería para los reponedores la proporción sería 4.000 entre 8.000 por 200 para los reponedores. 200 por la proporción correspondiente para los reponedores. Y esto me da 800 entre 8, que me da 100. Y para los transportistas sería 200 por 1.000 entre 8.000, porque transportistas hay 1.000. Entonces esto me va a dar 25. Bueno, pues esta es la solución del apartado A. Atendiendo a las razones de proporcionalidad, ¿cuántos cajeros, reponedores y transportistas debería seleccionar la empresa para la encuesta? 75 cajeros, 100 reponedores y 25 transportistas. Fijaros que la suma da 200, es la muestra que yo quiero elegir de trabajadores. Apartado B. Si 30 de los cajeros encuestados, se supone de los 200, de los encuestados son los 200, si 30 de los cajeros encuestados estaban satisfechos con su trabajo, dar una estimación de la proporción de cajeros satisfechos con su puesto de trabajo. Bueno, esto es una tontería, ¿no? Casos favorables serían los que están satisfechos, que son 30, y sobre el número total de cajeros, que serían 75. Entonces la estimación es 30, la proporción sería 30 partido por 75. 30 partido por 75 es 0,4, por lo tanto estamos hablando de un 40% de satisfechos con su puesto de trabajo. Bueno, pues esto es todo. Disculpad los deslices que se hayan colado por el medio y alguna duda en algún caso. Pero recordad que vuestro profesor siempre tiene la última palabra. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.